Buenos días Claudia. Hola, buenos días, ingeniero. Buenos días, damas y caballeros. Buenos días, jóvenes. Buenos días, señores agricultores, señoras que nos acompañan, señoritas. Bienvenidos todos a Expo Agro Sinaloa 2016. Bienvenidos al programa de conferencias para esta ocasión. Si nos permiten, vamos a iniciar el programa y vamos a empezar hablando un poco sobre la trayectoria de nuestro siguiente expositor. Adelante, Claudia. Él es el ingeniero Mario Alberto Valdés Berlanga. Es un profesionista y empresario comprometido con su región. Actividades exitosas en el campo agrícola y ganadero, con interés y compromiso social marcado. Emprendedor en las diversas ramas de su competencia. Dentro de sus actividades en los organismos agropecuarios, fue fundador de la Asociación Ganadera de Francisco y Madero, Coahuila. Fue presidente de la Asociación Ganadera de Francisco y Madero, Coahuila, por 5 periodos en el Consejo del Comité Técnico de Aguas Subterráneas AC. Fue representante del sector pecuario del Consejo del Acuífero Nazas Aguanábal. Consejo Nacional Agropecuario, fue tesorero del módulo 13, la Mariniera, del Distrito de Riego de la Comarca Lagunera. Consejo de Vigilancia de la Federación Mexicana de Lechería. Presidente de la Unión Ganadera Región de la Laguna. Presidente del Comité de Seguimiento y Operación del Cíniga Comarca Lagunera, Coahuila, Durango. Presidente de la Plana de Rendimiento de la Laguna SADCB. Consejero de la Cámara Agrícola y Ganadera de Torreón. Presidente del Sistema Producto Bovino Leche en la Comarca Lagunera. Presidente del Consejo Regional Agropecuario de la Comarca Lagunera. Promotor del primer centro de acopio para reciclaje para productos agrícolas en la laguna. Miembro del Comité Organizador en GALEC. Acreedor de la Medalla al Mérito Ganadero. Consejo de Seguridad. Organizador Agroverde. Vicepresidente de Alianza Pro Transgénicos. En las actividades en el sector público, fue regidor en el Ayuntamiento de Torreón. Presidente del Comité Municipal del PRI. Diputado federal por la legislatura, Comisión de Ganadería y Recursos Hidráulicos. Candidato a senador de la República en representación proporcional. Recaudador de rentas regional en la Comarca Lagunera de Coahuila. Consejero del Comité Nacional del PRI. Fideicomiso de metales pesados en la sangre, plomo. Fideicomiso de Seguridad Pública. En cuanto a sus actividades del sector social, ha sido promotor y fundador del Instituto Mano Amiga. Gestor permanente de becas para niños de escasos recursos. En el Instituto de Desarrollos Humanos AC. Centro Alzheimer de la Laguna AC. Asilo de ancianos del sector rural, la empresa Ejido San Felipe, municipio de Durango. Patronato Adopte una obra de arte AC. Consejo Lagunero de Iniciativa Privada. Patrocinador y promotor de varios eventos deportivos en el sector social. En su formación académica, fue agrónomo fitotecnista del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. En cuanto al desarrollo profesional, podemos decir que es un empresario desde muy joven en las actividades ganaderas y agrícolas en el sector lácteo en la región lagunera. Siempre a la vanguardia de las innovaciones tecnológicas, respetuoso con el medio ambiente y la alta eficiencia de los recursos naturales. Fue fundador de empresas agropecuarias como Lácteos Nuevo León, Ganadería La Prieta, El Alto de la Comarca Lagunera, Valle Verde, ubicada en la región norte del estado de Coahuila. Director de una empresa de perforación de pozos profundos. Director de ordeñadoras de la Laguna SADCB, comercializadora y venta de equipos de ordeña. Bien, y en sus datos personales podemos decir que nace en un 9 de mayo. Y su lugar de nacimiento en Torreón, Coahuila. Entre sus cursos tenemos crianza de becerras, tecnificación de riego, manejo integral de plagas y enfermedades y nutrición del cultivo de maíz. Con la conferencia Transgénicos y Situación de la Biotecnología Agrícola de México, tenemos al ingeniero Valdés Berlanga. Bienvenido, un aplauso por favor. Bienvenido.
primero que nada agradecerles la presencia a todos ustedes. Veo con agrado a mucho estudiante, a mucho productor, y les pido una disculpa. Yo soy como ustedes, soy productor, no soy orador, ni soy gente de muchas palabras, pero bueno, trataré de explicarles lo que un grupo de agricultores, ganaderos, estamos queriendo hacer para activar los cultivos transgénicos en México. Primero, una opción para la agricultura es el tener mayor rendimiento de los cultivos, y esto ocurre con la interacción en la aplicación de múltiples tecnologías, como la biotecnología, el mejoramiento y las soluciones agronómicas. Si no integramos estos tres paquetes, no podemos tener ningún buen resultado, porque todo esto se tiene que interseccionar para tener un mejor producto. Aquí disculpen, me está fallando un poco, les podría mostrar los principales países productores, en este caso de maíz. Como ven ustedes, es Estados Unidos, que produce, es el primer productor que produce 72.3 millones de hectáreas de maíz, de transgénicos, sobre todo maíz, soya, algodón, canola, azúcar, alfalfa, papaya y calabaza. Tenemos el segundo productor de transgénicos que está siendo Chile. El segundo productor viene siendo Brasil, y bueno, en este caso México, estamos en el 16º lugar en la producción de transgénicos, únicamente con algodón y algo de soya, que ya este año tuvimos un problema y se dejó de dar los permisos para la producción de soya transgénica. En el caso del algodón tenemos un problema serio, porque tenemos se puede sembrar algodón transgénico en México, sobre todo en la parte norte de México, pero lamentablemente para estar sacando los permisos es un ir y venir a Zagarpa para poder renovar los permisos cada año para este cultivo. ¿Qué hay sobre los transgénicos? Hay muchos mitos. Unas gentes dicen que afecta a la salud humana y al ambiente, que no tiene regulación, que las empresas buscan someter y desaparecer al agricultor, se esclaviza al agricultor por la semilla estéril, su siembra impacta negativamente al ambiente y a la biodiversidad, su siembra no tiene éxito, no son aceptadas ni generan beneficios. Las realidades, se las quiero decir, y las he vivido yo en lo personal, no producen daños a la salud, no tienen impactos nocivos en la biodiversidad,
permiten un uso más enfocado de los productos que protegen los cultivos, mejoran el ingreso de los productores, reducen el desmonte de bosques. Gracias a los transgénicos, en la misma superficie se tiene mayor producción y esto hace que no se abran mayores extensiones de tierra yéndose hacia los bosques y hacia lugares acabándose la selva, haciendo un uso más eficiente de la tierra cultivada. Se puede incorporar al uso de tecnología de agricultura de conservación, mejora la calidad de la vida del productor y de su familia. Ningún país ha revocado, en los que vieron ahí, ningún país ha revocado permisos por daños a la salud y al ambiente. Variedades agrícolas obtenidas por bioseguridad. Aquí podemos ver la primera generación. Que es la primera generación donde vemos en el caso del maíz el daño que ocasiona el gusano lotero, como con el maíz transgénico lo superamos. En el caso del algodón, el bellotero, cómo se fue acabando, y en el caso también del maíz, las malezas, cómo se pueden controlar más fácilmente con las semillas de maíz transgénico. La segunda generación, que ya se está trabajando con el estrés abiótico, es tratar de obtener maíces más resistentes a las sequías. Y viene una tercera generación todavía más, disculpen, una tercera generación donde podemos ver, en el caso de la soya, con un aceite con mayor omega 3, en el caso de la yuca, con mayor vitamina, en el caso del arroz, el arroz dorado con mayor vitamina A, que en algunos países se tienen gran problema por el tipo de alimentación que tienen. El maíz, en lo que les comentaba que se está trabajando, que es el maíz tolerante a sequía. En Estados Unidos el año pasado se sembraron ya 275,000 hectáreas, en el 2014, perdón. Es maíz tolerante al déficit de agua o agobio hídrico. Se vio un mejor rendimiento, optimización del agua disponible bajo limitación, puede producir sustancialmente los costos, puede reducir sustancialmente los costos de irrigación con grandes beneficios ambientales. Hay distintas estrategias biotecnológicas para un desempeño similar. La agricultura, como todos sabemos, consume el 75% del agua dulce del mundo. Aquí podemos ver los diferentes, un maíz normal con problemas de sequía y un maíz transgénico con problemas de sequía. Ven que hay mayor cantidad de granos en las mazorcas de uno a comparación del otro. Es increíble el ver regiones donde con una lluvia de 25 centímetros, 2 pulgadas,
se llegaron a levantar hasta 5 toneladas por hectárea en la parte en Estados Unidos. Marco de referencia. En México consumimos 37 millones de toneladas de maíz. Se producen 26 millones de toneladas. Gracias a Dios, este gran estado es el más productor de maíz. Es increíble la producción de maíz que se tiene en este estado, los felicito. Importamos 10.8 millones de toneladas de maíz y destinamos 3.8 mil millones de dólares a la compra de maíz. El 95% del grano que se importa es transgénico. No sé por qué no podemos sembrar en México maíces transgénicos cuando estamos consumiendo una tercera parte del maíz en México transgénico. Su importación y consumo está autorizado por la Secretaría de Agricultura, está autorizado por la Secretaría de Salud y bueno, esto lo estamos consumiendo desde hace 20 años. Como marco referencial tenemos la producción a nivel mundial de maíz, en donde, bueno, de los principales productores de maíz, donde Estados Unidos, que es el principal productor, produce el 36% del maíz del mundo y exporta, y es el primer exportador, exportando el 34% de su producción. México es el quinto productor. Producimos el 2% e importamos, y como importadores importamos el 9%. Argentina es el tercer productor de maíz. Argentina casi exporta todo su maíz, el 14% del maíz del mundo lo exporta Argentina, y Brasil es el tercer productor produciendo el 8% a nivel mundial y exportando el 27%. China es el segundo productor, pero China no exporta maíz, todo lo consume. Japón importa el 11%, no produce maíz. Corea es el tercer importador, Japón es el primer importador, Corea es el tercer importador, importa el 8% del maíz del mundo. El USDA estima la producción mundial para el ciclo 2015-2016 en 967.9 millones de toneladas, 40.6 millones menos que las obtenidas durante el ciclo 2014-2015. Aquí podemos ver cómo, y ayer lo estuvimos viendo aquí, se estuvo viendo con el propio secretario cómo nos ha ido mal en la agricultura. El producir nos va mal, el tener unos socios comerciales que están produciendo mucho nos va mal, porque vemos cómo ha ido el precio del maíz a nivel mundial, y aquí tenemos una gráfica en donde nos muestra cómo subió el precio del maíz y después tuvimos una caída ahora en el 2015 y 2016, llegando hasta $141 la tonelada. Como marco de referencia, la producción de México la producción de México en el mundo. En el mundo se produce, como ya dijimos, se van a producir 967.9 millones de toneladas de maíz. Estados Unidos es el principal productor, China es el que sigue,
México somos el quinto productor, pero aún así no llegamos a tener los requerimientos que se requieren. Tenemos que importar 1/3 del maíz que necesitamos para el consumo tanto humano como consumo industrial o animal. Las áreas cosechadas por millones de hectáreas a nivel mundial son 176.79 millones de hectáreas. México tiene 7 millones de hectáreas producidas, sembradas de maíz. Vemos a China con 36.2 y Estados Unidos con 32.7. En México a nivel mundial, como ya lo dijimos, Estados Unidos es el principal productor y México Estados Unidos produce 10.6 toneladas, produce 10.6 toneladas por hectárea. En México producimos 3.4 toneladas. Sí quiero aclarar, aquí se ve muy claro, en el caso de Tamaulipas, en el caso de Sinaloa, tenemos un estado gran productor de maíz, que tenemos una producción de 11.2 toneladas por hectárea. Esto es lo que ayuda a México en la producción de maíz. Aquí podemos, como la producción de maíz blanco contra maíz amarillo, en donde vemos en la línea verde el maíz blanco contra el maíz amarillo, que es el color amarillo, por diferentes años, y vemos que cada día está subiendo más la producción de maíz blanco y muy poco la producción de maíz amarillo. Ese es un problema también que tenemos porque, pues bueno, el maíz amarillo también se requiere para el consumo industrial. La importación de México en los diferentes años, del 2005 al 2015, vemos que también igual con los diferentes colores, la importación de maíz amarillo, la importación de maíz blanco, cómo hemos ido dejando de importar el maíz blanco, importando mayor cantidad de maíz amarillo. En el 2015, como les decía, 12.2 millones de toneladas, y lo que vemos como en el color gris es maíz quebrado, que muchas veces se trae por ser más barato y porque a algunas compañías les conviene, ¿verdad? Sobre todo compañías de producción de alimentos para animales. Les quisiera hablar de un cultivo que también utilizamos, es el único que más se utiliza en México, que es el algodón. En el caso del algodón, desde el 1996 a la fecha se han sembrado 1 millón de hectáreas acumuladas hasta el 2014. Se han tenido beneficios económicos
por 286 millones de dólares y hay una adaptación del 95% del mercado nacional. La ventaja del algodón es que en lugar se usaban de 12 a 13 aplicaciones de insecticida y ahorita con el algodón transgénico usamos 1 o 2 aplicaciones, máximo 3, y esto es nada más para controlar el maíz picudo. Las siembras experimentales y piloto de maíces han demostrado equivalencia agronómica, eficiencia biológica, beneficios económicos, menor inversión e insumos y mayor productividad, protección de los rendimientos esperados, beneficios ambientales y un uso más racional de plaguicidas. Aquí podemos observar un maíz convencional con un maíz transgénico, donde vemos la diferencia de los daños en el caso del gusano cogollero, el gusano barrenador del tallo y el gusano lotero, contra un maíz con biotecnología que es el que está en la parte de abajo. Aquí es cómo está distribuida la producción en México por regiones. Yo creo que el hablar de tantos números los voy a aburrir, pero bueno, vemos que el mayor productor es la zona de ustedes, Sonora, Nayarit y las Bajas. La liberación de organismos al ambiente, el régimen de permisos. Hasta 1995 teníamos las normas fitosanitarias nos daba mayor oportunidad de poder probar productos. Como ven, ahí tenemos una diversidad de productos de diferentes cultivos que se nos permitía probarlos en México. Del 2005 a la fecha, entró la ley de bioseguridad en organismos genéticamente modificados y vemos cómo han bajado las cantidades de solicitudes para poder probar los diferentes cultivos de maíz, hasta llegar en el 2015 a 0. ¿Quiénes somos? La Alianza Protransgénico somos un grupo de productores, investigadores, académicos, estudiantes e integrantes de la cadena agroalimentaria interesados en avanzar hacia la siembra comercial de maíz de cultivos transgénicos en México dentro del marco de la ley. Nuestra misión: promover la investigación, el desarrollo y la comercialización de semillas transgénicas en México, incluyendo maíz, impulsando la generación y aplicación del crecimiento científico y tecnológico que demuestran los beneficios económicos, ambientales y sociales que han significado la adopción de la biotecnología agrícola en otros países. ¿Cuál es la visión que tiene la Alianza? Ser la principal iniciativa plural en México para la difusión y fomento a la investigación, evaluación y siembra y comercialización de cultivos transgénicos como parte de la ruta al desarrollo sustentable. ¿Quiénes lo conforman? Bueno, estamos como presidente Rubén Chávez Villagrana, de Chihuahua, presidente de los Campos Menonitas, expresidente y fundador del Consejo Estatal Agropecuario de Chihuahua, exdirector de la Unión Agrícola Regional de Productores de Maíz Amarillo en el estado de Chihuahua, y como vicepresidente un servidor. ¿Quiénes nos apoyan?
Hasta ahorita tenemos 32 organismos agrícolas y pecuarios que nos están apoyando, que nos nos dieron su consentimiento para, a nombre de ellos y de todos los productores afiliados a esas agrupaciones, estar trabajando para que en México se abran los permisos para los cultivos de organismos genéticamente modificados. También tenemos un grupo de investigadores que son los que nos apoyan y están trabajando junto con nosotros. Hemos hecho publicaciones en diferentes medios, hemos puesto desplegados pidiéndoles a las autoridades que ya basta, que tenemos que estar como nuestros socios comerciales, tener las mismas condiciones de nuestros socios comerciales, y esto no nos ha hecho eco. Por eso queremos, primero, que ustedes estén enterados de lo que estamos haciendo y que nos den el apoyo. Yo creo que estoy consciente que la biotecnología, no nada más en el maíz, sino en todos los demás cultivos, nos ayudaría a México a ser más productivos. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Valdés. Apenas tenemos tiempo para 2 preguntas, porque ya sigue el siguiente conferencista. Si alguien quiere tener alguna participación breve, alguna pregunta, alguna duda. Por acá, Claudia. Muchas gracias. Solo para preguntarle, ingeniero, ¿cuál cree usted que sean las razones, el por qué el gobierno federal no les ha liberado permisos para la siembra de maíz transgénico? Lamentablemente ahorita tenemos un problema de una demanda que pusieron un grupo de ambientalistas, 32 organizaciones de ambientalistas y 59 personas. Hemos estado revisando y concuerdan mucho los mismos en unas organizaciones que en las otras, y lamentablemente está en manos de un magistrado el que nos dé la autorización para liberar los permisos no nada más de maíz, sino de otros cultivos transgénicos. Hay otra cosa que les quiero comentar, es mentira el que al usar el maíz transgénico vamos a acabar con las 57 razas nativas que tenemos en México. En otros países que también son lugar de origen del maíz, se están utilizando maíces transgénicos, como lo vemos aquí en los campos, podemos convivir los transgénicos con los híbridos y con los maíces criollos. Hay prácticas agronómicas en donde los podemos utilizar ambos. Bien, tenemos una última participación de la doctora Rosa María Gómez. Adelante, doctora. Sí, buenos días. Hay muchas preguntas, pero hay varias que tienen que ver con la herencia, que de alguna manera manejan como produce más, tiene mayor, ¿cómo se dice?, resistencia a la sequía, y de alguna manera no nos muestran el cómo lo logran, porque ese tipo de herencias son cuantitativas y de alguna forma ponerle un gen exclusivamente para algo muy específico no va a lograr mayores producciones. Tienen que estar haciendo que esos genes sean de otros maíces para que puedan, porque son herencias de tipo, de miles de genes. Entonces, la productividad en cuanto a la producción entre la sequía siempre es multigenética y no es uno solo. Entonces tienen que estar quizá cruzando materiales de maíz con maíz y luego le ponen el transgénico y están diciendo que es el transgénico el que le da la productividad, y no es así. No es pregunta, bueno, si es pregunta para que me la contesten. Y otra de las cosas es,
En cuanto a la que son el quinto productor de maíz en México, es cierto, y se ha desarrollado aquí en Sinaloa como un cultivo, un monocultivo. Entonces necesitamos más programación, y esto de los transgénicos hay mucho que platicar. Y en lo de la cuestión del centro de origen, discúlpeme, pero ya ha habido en Canadá y en varias partes pleitos porque están peleando, que están sembrando sus transgénicos, y es una contaminación de los transgénicos con los maíces locales. Yo sí quisiera decirle, primero, si estoy hablando es porque lo he vivido. Yo tuve una parcela demostrativa donde obtuve un 18% más de producción y un 12% menos de consumo de agua. Eso no está avalado por el INIFAP de la comarca lagunera y por la Universidad Antonio Narro de Coahuila, que fueron los que llevaron la prueba en el predio que yo manejo. Lo que dice usted de maíz, yo le quiero decir que tenemos a un gran investigador mexicano. Nosotros no representamos a compañías semilleras, nosotros estamos pro transgénicos, no representamos a ninguna compañía semillera, pero sí le quiero decir que hay un gran investigador mexicano que lamentablemente no puede hacer sus trabajos por ese amparo que tenemos, que metieron un grupo de ecologistas, en el que el señor está trabajando con una bacteria que se encontró en un lugar de mi estado, en Cuatro Ciénegas, en las Pozas de la Becerra. Esa bacteria hace que en lugar de aplicar fósforo, se aplica fosfito, y el fosfito se transforma en fosfatos, y los fosfatos hacen que no haya malezas en los cultivos. Ya lo tiene demostrado experimentalmente, ya estuvimos en Zagarpa presentándoselo a Zagarpa, y ahí no se mete no vamos a tener el problema que se habla tanto del glifosfato, que podríamos estar contaminando el ambiente. Yo nada más le digo que en el año 2014 se dejaron de usar 412 millones de toneladas de insecticidas en los países que usan los maíces transgénicos. Pero tiene usted razón, lo que necesitamos es más diálogo, es estar platicando, es estar sacando las verdades de lo que es el transgénico, y para eso estamos. Por eso tenemos una página, y con gusto estamos para responderle todas las preguntas que ustedes requieran, y el que quiera anexarse a esa página, estamos en la mejor disposición y de estarles informando y de estarles dando las preguntas, contestándole las preguntas como las que me está haciendo, y lamentablemente no tengo yo el tiempo ahorita suficiente como para poderlo hacer, ni soy un investigador, pero sí podemos buscarle la forma de sacar todas esas dudas que tiene usted, y bueno, a lo mejor queda convencida, a lo mejor no. Muy bien, ingeniero Valdés. Solamente una pregunta. ¿Cuánto tiempo más van a estar aquí en la Expo, y si están en algún lugar de la Expo donde puedan platicar con más tiempo las personas? Mira, se tiene un stand aquí, lamentablemente yo tengo que salir, pero hay gente ahí que puede estar atendiendo, es la T52. T52. Ahí tenemos un stand, y el que tenga alguna duda, ahí hay gente que les puede estar resolviendo las cosas. Yo les digo, yo soy un productor igual que ustedes,
no soy investigador, soy un productor. Me metí a este tema porque yo creo que debemos de producir en México lo que comemos en México y por eso estamos aquí. Muchas Muy bien. gracias. Muchas gracias. Reciba un reconocimiento de parte de Expoagro Sinaloa. Muchísimas gracias, ingeniero Valdés. Y si por aquí anda el siguiente expositor, por favor, acercarse hacia acá para continuar con la siguiente conferencia.